por esta hermosa ofrenda musical. Un feliz sábado, hermanos, para cada uno de ustedes. ¿Hay gozo y luz? ¿Hay gozo y luz en su alma hoy? Gozo y luz hay en mi alma hoy, porque sabemos que somos salvos, ¿sí? Qué lindo es poder estar en la casa de Dios para poder compartir el mensaje de su palabra. Antes de eso, y agradeciendo también la linda posibilidad de este encuadre a través de esta hermosa ofrenda musical, quisiera a la iglesia recordar algunas cositas en esta mañana. Saben, hoy es 24 de junio, la iglesia en todo el territorio de nuestra división sudamericana recuerda la tarea paciente de nuestros ancianos de iglesia, ¿no? Que junto al pastor llevan la tarea de apacentar la grey de Dios, que a veces alguno dice, qué lindo sería ser anciano. A veces cuando uno es anciano dice, qué lindo no sería ser anciano, ¿no? Por toda la responsabilidad. Pero allí están los muchachos que me acompañan en la tarea, que si no sería imposible. Y en este día, en todo nuestro territorio, se está recordando el Día del Anciano de Iglesia. Así que yo quiero pedirles a mis colegas ancianos que por favor se pongan de pie un segundito. A ver, ¿dónde están los ancianos de nuestra iglesia? Está Carlos, está Abel, lo vi a Jerry, allá está Iván, allá está Jorge, allá arriba. ¿Quién me falta? Antonio ya se fue. Hugo no está. Jorge Manrique se fue. Bueno, hermanos, los que están acá, ahí ustedes lo ven, ellos son parte del equipo, algunos estuvieron en el primer turno. Vamos a darle un saludito a nuestra manera. Hermanos, después, por favor, ¿sí? Salúdenlo, ¿no? Un apretón. Gracias, anciano, por todo lo que hacen. Y a los muchachos el cheque lo pasan a buscar por la oficina pastoral a la salida. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? No, la Biblia dice no con ganancias deshonestas, ¿está bien? Así que lo del cheque lo dejamos de lado, pero sí un caluroso y afectuoso saludo para ustedes, porque sin ustedes, como dije recién, sería imposible la tarea. Así que bueno, saludémoslos después cuando tengamos la posibilidad durante este día, durante esta jornada. Hermanos, a la tarde, 18:30, tendremos nuevamente una linda ceremonia bautismal. Saben, 6 personas se van a entregar a Jesús esta tarde. Así que también los invitamos a poder participar juntos como familia, como amigos, si quizá quieren traer a alguien para que vea por primera vez un bautismo. Va a ser una linda ocasión y 6 vidas van a entregar su vida a Jesús. 6:30 es el horario en que está programado el comienzo de la ceremonia bautismal, ¿sí? Será un honor poder entregar a Jesús la vida de estas 6 preciosas vidas. Lo de la ofrenda a nuestro país de Níger se dijo, lo vamos a estar recordando en la semana a través de mensajitos, WhatsApp o lo que sea de difusión, para que podamos entonces recordar, traer nuestra ofrenda generosa para ayudar en esa situación de emergencia, así como se presentó hace un ratito en la escuela sabática. Y mañana los jóvenes tenemos un compromiso lindo como parte y cierre de este mes misionero, en los cuales cada joven que se ha involucrado en este proyecto invitará a un amigo, a 2, a lo que sea, o vendrán a poder disfrutar de un momento de camaradería a las 5:30 de la tarde, donde se proyectará una película que ha sido y ha estado en cartelera hasta hace poco, hasta el último hombre, esta historia real de este soldado adventista, el cual tuvo que luchar con su fe, y bueno, producida por Mel Gibson. Así que mañana va a estar la proyección de esa película, va a haber un momento de camaradería, así que todos los jóvenes que traigan a sus amigos, chicos, me recuerda a Vera que anuncie esto, ¿no? Cada uno también podemos colaborar para traer algo de comer, sea salado, sea dulce, pero que no sea para preparar. ¿Está bien? Si vas a traer una pizza, tráela en un tupper cortada ya hecha, está bien, pero no la traigas para poner al horno, ¿sí? Si vas a hacer una tarta, trae la tarta hecha y cortada, no la vamos a poner a hacer ahí. Todo ya hecho, sea salado, dulce o una bebida, para poder compartir entre todos. Y ustedes saben que donde 2 o 3 adventistas están reunidos, la comida nunca falta. La comida nunca falta. Así que sí, colaboramos entre todos. La directiva joven sí se comprometió a hacer los pochoclos. Ellos se encargan de los pochoclos, así que pochoclos nos traigan. Traemos cualquier otra cosa, sea bebida, salado o dulce, para poder compartir entonces, jóvenes, chicos, este proyecto lindo con nuestros amigos. Luego de la película habrá un debate, el pastor André Vasconcelo, quien me está ayudando este año en el área joven, él va a dirigir un debate, ¿sí?, a partir de la película, y entonces aquellos chicos que sientan inquietud o curiosidad en estudiar la Biblia, lo podrán hacer a partir del desafío que se les lance mañana. Creo que va a ser una linda oportunidad y sobre todo con una película que toca, que pega,
que fue real, y bueno, sin duda va a ser un momento muy, pero muy lindo. 5:30 de la tarde, mañana entonces aquí en el subsuelo de la iglesia, ¿ok? Bien, creo que no me olvidé de nada, dije lo de los ancianos, los saludamos, dije lo del bautismo esta tarde, ya hicimos lo de la ofrenda para Níger y la reunión JA para mañana. Ahora sí, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener otra palabra de oración para pedir sabiduría de lo alto, ¿sí? Oremos. Dios y Padre, ahora al abrir tu palabra nuevamente nos acercamos a ti para que seas tú quien nos pueda hablar de manera distintiva a través del mensaje y del tema que pusiste en mi corazón. Gracias por todo, bendice aquí a la iglesia congregada, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. El título de mi sermón es Camina y prospera. Camina y prospera. Allí en el capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas nos encontramos con la apasionante historia del rey Josafat. En una coyuntura, ¿verdad?, histórica interesante, allí el rey tuvo que enfrentar varios ejércitos enemigos y entre ellos estaban al frente de toda esta guerra que se venía encima los amonitas, vecinos del pueblo de Israel, ya para esta altura el pueblo judío, ¿sí? Dice el versículo 1 del capítulo 20, después de esto los moabitas y los amonitas con algunos maonitas vinieron en guerra contra Josafat. Avisaron a Josafat lo siguiente: viene contra ti una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria. Mirá, Josafat, ya están en Hazezón Tamar, que es en Gadi, ¿sí?, en la parte sur allí del país. Versículo 4. Se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie ante la asamblea y versículo 6 dice: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú riges todos los reinos de las naciones. En tu mano están el poder y la fuerza, y no hay quien te resista. Versículo 12. Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene hacia nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Es interesante que ante esta situación de emergencia, querida iglesia, el pueblo atemorizado va ante el rey y el rey, más atemorizado que ellos, lo único que se le vino a la mente es lo que cantaban los chicos recién: volver a la oración, era el único recurso que le quedaba. No había fuerza militar del pueblo capaz de combatir semejante embestida. Los ejércitos de países vecinos se habían aliado para hacer una guerra y realmente destruir a estos que los molestaban desde hace tiempo, que se habían, según ellos, usurpado el territorio. Y ahí está Josafat, líder del pueblo como rey, el pueblo atemorizado y clamando a Dios, diciendo: Señor, ¿no vas a hacer algo para nosotros? Es interesante que el relato sigue en el versículo 14, dice que allí había un hombre, y ese hombre se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, y ahí está toda la ascendencia de él. Era levita, de la clase levita, ¿no?, de la tribu de Leví, del sacerdocio. Y dice que sobre él, la última parte del versículo 14, vino el Espíritu ¿de quién? Vino el Espíritu del Señor. ¿Sí? Vino el Espíritu del Señor. Está bueno, recuerden esta expresión, Espíritu del Señor, ¿sí? En medio de la reunión sobre Jaziel, y dijo: oíd Judá, todos vosotros habitantes de Jerusalén, y tú también, rey Josafat, escucha, el Señor te dice así: no temáis, no os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la guerra no es de ustedes, sino que ¿de quién es? Es de Dios. Mañana descenderán contra ellos, ellos subirán por la cuesta del monte Cis y los van a hallar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis, dice que le dijo Jaziel a la congregación y al rey, no tendréis que pelear en esta ocasión, no van a tener que pelear, apóstense, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará.
Judá y Jerusalén, no temas, no desmayes, salgan mañana contra ellos, porque el Señor va a estar ¿con quién? ¿Con ellos? No, va a estar con nosotros. Versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie. Ahora ya no es Jaziel, ahora es Josafat. Dice, se puso en pie y dijo, óiganme, Judá y habitantes de todo Jerusalén, crean al Señor vuestro Dios y van a estar seguros, crean a sus profetas y van a hacer ¿qué cosa? Prosperados. Después de consultar con el pueblo, puso a algunos a cantar y a alabar al Señor, vestido de ornamento sagrado, y mientras el ejército salía decían, dad gracias al Señor porque su amor es para siempre. Lo cantaban. Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los de Amón, de Moab y los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían puesto contra Judá y se mataron unos a otros. Versículo 24 dice, en la última parte, ninguno escapó. Qué tremenda historia, qué tremenda historia. Qué lindo, hermanos, haber podido estar ahí. A mí que me gusta esto de los desafíos y de no acobardarme y darle para adelante aunque me peguen cascotazo, me hubiera encantado estar acá. Qué historia que me llena el alma, ¿no? De ver, claro, hoy Dios no actúa de esa manera, Dios ha cambiado sus estrategias, pero por aquellos años Dios actuaba de unas maneras tremendas, terribles, ¿no? Y acá nosotros vemos todo un ejército humanamente imposible de derrotar, y entonces no tenían otra cosa que hacer que orar, y Josafat oró. Pero es interesante porque dice la Escritura que allí Dios levantó a un hombre llamado Jaziel. Jazielito ahí estaba, ¿no? Y entonces se levantó delante de la congregación como profeta de Dios y le dio ese mensaje contundente. Dice, no van a tener que hacer nada, ustedes solamente salgan, quédense quietos, canten y van a ver lo que Dios va a hacer. Es impresionante. Hermanos, Jaziel fue el instrumento que Dios usó con el fin de enviar un mensaje para un momento especial. Jaziel, repito, fue el hombre que Dios utilizó para enviar un mensaje en un momento especial. ¿Saben? Uno de los dones, hay muchos dones, ¿no?, del Espíritu Santo, es el don de profecía. Este don es una señal identificatoria de la iglesia remanente. Y nosotros sabemos que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo para aquel que los lee, dirección, instrucción, corrección a la iglesia. Ellos, los escritos de la mensajera de Dios, de Elena de White, también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Ella nunca puso sus escritos por sobre la Biblia, pero ella fue tan inspirada como fueron inspirados los profetas de la Biblia. La inspiración que recibió Moisés, David o Pablo no es superior o menor a la misma inspiración que Elena de White recibió por allí en torno a 1844 y posterior. El grado de inspiración del profeta es el mismo. No hay más inspiración para uno que por otros. Pero ella nunca consideró que sus escritos estuvieran por encima de la Biblia, sino que era una luz menor que guiaba a la luz mayor. ¿Sí? ¿Saben? Algunos tienen bastante problema y escozor con la señora de White. Si ustedes buscan y googlean Elena de White, de 100 páginas que busquen, no sé, 95, 96, van a hablar pestes de Elena de White. Y uno puede esperar, hermanos, el ataque externo de la iglesia, de aquellas personas de diferentes credos, denominaciones o lo que sea, porque claro, no pueden entender cómo es esto de tener un profeta moderno ahora. Estas son cosas que no existen, rechazan. Y uno puede esperar eso porque es lógico, tenés que explicar, ver todo. Ahora, déjame decirte que el mayor peligro no es por lo que uno puede esperar de páginas de gente que está en contra de Elena de White, que lo podés ver de 100 páginas en 96 páginas que te hablen mal.
El problema quizás se da cuando el ataque o la situación es más interna. Que quizás dentro de nuestra propia fe, de nuestras propias filas, nosotros mismos dudemos o no creamos en el testimonio de Jesús, en el espíritu de profecía. ¿Saben? Cuando yo era más chiquito, allí en mi iglesia, nosotros había una hermana que era, no le voy a dar el nombre porque vieron, por ahí terminamos siendo parientes, ¿no? O algunos parientes. Pero allí estaba la hermana T, porque su apellido empezaba con T, ¿sí? Y la hermana T era una hermana de esas que son referente de la iglesia. Nació en la iglesia, vivió en la iglesia, mamó las doctrinas de la iglesia. Era una adventista pura cepa, pura cepa. Hacía todo lo que la iglesia enseña, practica, vive. 9:30 en la escuela sabática, 9:30 en la escuela sabática o antes. Ahí estaba la hermana T. Y yo, con mis hermanos, nos criamos y siempre veíamos, ¿no? Y la hermana T ahí en nuestra iglesia era una hermana referente, era la hermana de siempre, la hermana adventista. Pero no saben el chasco que fue para mí, no saben el chasco que fue para mí. Cuando yo me enteré siendo preadolescente o adolescente, enterarme que la hermana T no creía en Elena de White. Toda una hermana de toda la vida. Es más, después empecé a prestar atención cuando fui un poquito más grande y estaba ahí en la escuela sabática y se mencionaba a la hermana White en la escuela sabática, la hermana ya algo decía en contra, sí, pero la Biblia dice, y algo tenía que decir con respecto a la hermana White. Para mí fue un fiasco, para mí fue un chasco, ¿no? Porque, o sea, una referente que vos decís, ¿cómo puede ser que no crean en Elena de White? A mí siempre me enseñaron que Elena de White era profeta de Dios, ¿cómo puede ser que no crean en Elena de White? Por eso les digo, hermanos, que uno puede esperar de afuera cualquier ataque con respecto al espíritu de profecía, con respecto al don profético, pero quizás lo más doloroso es cuando el ataque es interno. Hay personas que directamente, y la hermana T decía, no, yo creo solo en la Biblia, no me vengan con escritos fuera de la Biblia. Y es verdad, es solo escritura, es solo la Biblia. Pero la Biblia dice que el don de profecía se manifestaría en el tiempo del fin. Entonces yo creo solo escritura. Pero también creo que el don de profecía es parte de esa sola escritura. Yo no sé cómo vos estás con respecto a Elena de White. Pero hay muchos que, sin seguir el consejo que la Biblia nos da, caemos en ciertos errores. ¿Saben? Con respecto al testimonio de Jesús, al don profético, pueden pasar algunas cosas. Y quizás lo más fácil de captar es aquellos que la rechazan. Porque si imagínate, yo rechazo a Elena de White, a la mensajera del Señor, no socavo sus escritos, estoy en contra de ella, hablo peste de ella, lo pongo en internet, por lo menos vos sabés dónde yo estoy parado. Eso es más fácil de identificar. Y hay gente que rechaza a Elena de White, sea de afuera o sea de adentro, no importa. Pero vos sabés dónde tiene su posición puesta. Ahora, el problema es cuando hay algunas cuestiones más solapadas. Por ejemplo, cuando se la ignora. Yo puedo tener toda la biblioteca de Elena de White en mi casa, todos los libros, pero ignorarlo. Leo o leo poco, empolvado, lo dejo ahí, dejo que se sigan enmoheciendo los libros, no pongo en aplicación, o sea, la creo, pero no tanto, porque la ignoro, no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice. Otra cosa terriblemente peligrosa es el uso selectivo de sus escritos. Hay muchos que utilizan los escritos de la hermana White seccionados para poder sostener sus ideas y entonces apalear a la hermandad con ciertas cosas que Elena de White nunca dijo. Y hacen un uso selectivo, no la ignoran, no la rechazan, pero hacen un uso selectivo de los escritos de la mensajera del Señor. Quizás la cuarta posición sería lo más lindo, poder leer sus escritos, creer a la profeta de Dios, saber que es fuente de orientación, de instrucción, de corrección para mi vida, para la iglesia, y con amor leer sus escritos, sacarme toda duda y saber que Dios me dio un mensaje oportuno para mí y a través de esos escritos poder tener un mayor conocimiento de Dios, de su palabra y de nuestro Salvador. ¿Qué decir con respecto al don de profecía en los tiempos bíblicos? ¿Saben? Los profetas desempeñaron un papel vital tanto en los tiempos del Antiguo Testamento
como en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero, ¿cesaría acaso el don de profecía una vez que se cerrara el canon bíblico? Algunos dicen, no me vengas con profetas ahora porque cuando se cerró el canon bíblico allá por el año 100, ya está, listo, ya no hay más profetas. ¿Será que acaso que el don de profecía cesaría una vez que el canon fuese cerrado? Repasemos un poquitito la historia profética. Si bien el pecado, hermanos, terminó la comunicación cara a cara entre Dios y los seres humanos, Isaías 59:2 dice que el pecado ha producido, ¿qué cosa? Separación entre Dios y nosotros, ¿sí? Y si bien el pecado terminó esa comunicación cara a cara de Dios con los seres humanos, Dios no por eso terminó su intimidad con los seres humanos. Claro, ahora Dios no me habla cara a cara, pero no por eso Dios dejó de intimar con el ser humano. Sino que ¿qué? Sino que desarrolló otras formas de comunicarse. ¿Sí? Él desarrolló otras formas de comunicarse. Comenzó, entre esas formas, a enviar sus mensajes de ánimo, sus mensajes de amonestación, que antes eran cara a cara. Reproche, bueno, cuando era cara a cara no había, y amonestación quizás no, consejos. Pero a partir del pecado, Dios envió sus mensajes de ánimo, de amonestación y reproche a través de los profetas. En las Escrituras, un profeta es uno que recibe la comunicación de parte de Dios y transmite la intención a su pueblo. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:21, que lo estudiamos este trimestre, que hoy terminamos, que los profetas no profetizaron por su propia iniciativa. No es que, a ver, yo digo, Adrián, acá está, el profeta Adrián, ¿no? Como muchos dicen, este es un profeta en la iglesia. No, eso no puede ser, porque yo no puedo hablar por mi propia cuenta. Yo no me puedo autoproclamar profeta. El llamado a ser profeta viene de parte de Dios. Y hay claras evidencias de que el llamado profético viene de parte de Dios, ¿sí? Por eso cuando a mí me dicen, y hace poco, el año pasado, me pasó una persona aquí, se me acercó diciendo que él tenía revelaciones de parte de Dios. Y yo le dije sinceramente, mira, no te creo. No te creo. Lo tomé allí en la sala pastoral porque él pidió hablar conmigo. Déjame decirte con toda sinceridad, no te creo. No creo que recibas parte de Dios para darle a la iglesia. ¿Sabes por qué? Por dos cosas. Primero, porque vos te autoproclamás profeta y eso no puede ser. Y la Biblia me dice a mí que el profeta en el remanente iba a surgir en el tiempo que Dios había predicho que tenía que surgir. No es que surge cuando a mí se me da la gana. La profecía dice cuándo el profeta se iba a levantar. Y la profecía es bien clara, que después de 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado y ahí el don profético surgiría. Segundo, uno dice, sí, pero Adrián, pastor, la profecía de Joel capítulo 2 dice, porque en el tiempo del fin vuestros ancianos verán visiones, vuestros jóvenes soñarán sueños, las mujeres profetizarán. ¿Qué dice con respecto a eso? Bueno, yo creo, y esta es una apreciación personal, podés coincidir conmigo o no, pero creo sinceramente que esa profecía de Joel, seguramente Dios la va a utilizar en lugares donde el evangelio no pueda llegar por medio tuyo. Sin duda lo va a utilizar. Por ejemplo, hoy veíamos para Níger. Y si ahí no hay forma de que el evangelio llegue, y Dios, el don profético, sin duda lo va a utilizar. Yo creo en eso. Ahora, ¿por qué no creo en algo masivo, no? Primero, porque la profecía decía cuando el don profético se tenía que levantar. Y segundo, porque, hermanos, déjenme decirle que si nosotros leyéramos todo lo que la hermana Juay escribió, que es una biblioteca enorme, no tendríamos necesidad ni duda de nada, porque escribió sobre todo y de lo que quieras. Consejos para lo que quieras. Familia, educación, salud, administración de iglesia, administración de instituciones medias. De lo que quieras en la vida, vida espiritual, de lo que quieras, ella escribió. No hay más necesidad de mensaje. Solamente lo que tenemos que hacer es leerlo. Ni siquiera yo leí todo lo que la hermana Juay escribió. Porque si leyéramos todo lo que la mensajera de Dios escribió, no habría necesidad ni tendríamos tantas dudas y problemas que hoy la iglesia sufre. Simplemente porque le ignoramos, porque no lo leemos, no porque no esté en nuestro alcance. Entonces cuando uno me pregunta, no, porque yo tengo un nuevo mensaje para la iglesia, no te creo. Porque repito, la profecía dice cuándo el don profético iba a surgir y todo lo que ella escribió ya está escrito. Ahora, que la profecía de Joel se puede aplicar en situaciones especiales
en algunos puntos del planeta, antes de que Cristo venga, no tengo ninguna duda, y con el fuerte pregón. Hermanos, los profetas no se autoproclamaron. Los profetas profetizaron por su propia iniciativa, no por su propia iniciativa, perdón. En el Antiguo Testamento la palabra profeta es la traducción del término nabí y del griego profetés. Y su significado se expresa muy clarito en Éxodo, capítulo 7, por favor, busquemos, Éxodo, capítulo 7, versículos 1 y 2. Fíjense. La palabra nabí, en hebreo, profetés en griego, queda expresado su significado en estos dos versículos, capítulo 7 de Éxodo, 1 y 2. Y el Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido como Dios para Faraón. ¿Moisés era Dios? ¿Era Dios? No, pero Dios le dice, yo te constituí como Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será ¿qué cosa? Tu nabí, tu profeta. ¿Sí? Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano las dirá a Faraón para que deje ir de su tierra a los israelitas. Es decir, que el modelo Moisés, Aarón, Faraón es el modelo Dios, profeta, pueblo. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Porque Dios dice, yo te voy a constituir como Dios. Vos vas a dar el mensaje, pero tu profeta, ¿quién va a ser? No vas a ser vos. Él era profeta, Moisés era profeta. Pero vos no vas a cumplir el rol ahora de profeta. ¿El profeta quién va a ser? El que va a hablar de parte tuya. Aarón. Entonces, el modelo, repito, Moisés, Aarón, Faraón, es el modelo Dios, profetas, cualquiera sea, y el mensaje a su pueblo o a su iglesia. ¿Sí? Ahí queda expresado, mis hermanos, el significado de la palabra profeta. Es ese enviado de parte de Dios que comunica un mensaje divinamente escogido. A través de los años, Dios ha dado revelaciones de su voluntad para su pueblo por medio de individuos en los cuales se manifestó el don de profecía. Allí en Amós, que también conocen ese versículo, no hace falta que lo busquen, yo lo estoy buscando simplemente para leérselos, pero en Amós, capítulo 3, versículo 7 dice, nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, a nuestros padres por medio de ¿quiénes? Por medio de los profetas, los que Dios escogió divinamente para comunicar un mensaje a su pueblo, ¿sí? ¿Saben? El Nuevo Testamento, que le da un lugar preponderante al don de profecía, habla acerca de las funciones que cumplían los profetas. Porque no solo los profetas existieron en los tiempos del Antiguo Testamento, también existieron en los tiempos del Nuevo Testamento. Y entre esas funciones que cumplían los profetas, el Nuevo Testamento dice, ayudaban a fundar la iglesia, los profetas ayudaron a fundar la iglesia. En Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, dice que la iglesia de Cristo es fundada ¿sobre quién? Sobre los apóstoles y profetas. Ellos como líderes espirituales, al igual que los apóstoles, posteriormente ancianos de iglesia, obispos, ¿sí? Ellos ayudaron a formar la iglesia, ¿sí? A fundarla. Segundo, los profetas iniciaron el esfuerzo misionero de la iglesia. Ellos ayudaron, incentivaron a la misión. Dios escogía a los profetas para incentivar a la misión de la iglesia que se tenía que expandir. Allí tenemos, por ejemplo, el caso en Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Si ustedes van allí, hacemos una lectura rápida. Hechos, capítulo 13. Pablo está por iniciar su primer viaje misionero con Bernabé. Y fíjense, capítulo 13, versículos 1 al 3 de Hechos. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón llamado el Níger, o el negro, era de tez negra, Lucio el Cireneo, Manahén, criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, Pablo. Un día mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los llamo. Es decir, que el Espíritu Santo utilizó al profeta, ¿para qué? Para iniciar el movimiento misionero. Mirá,
dice el profeta, algunos de esos que estaban allí mencionados, ¿no? Dice, vos, Pablo y Bernabé, Dios ha dicho que tienen que irse para allá. Es interesante porque el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 16, dice que Dios, el Espíritu Santo, a través del profeta le decía a dónde tenían que ir, cuál era el camino que tenían que seguir, a dónde tenían que iniciar la misión. Los profetas, mis hermanos, iniciaron el esfuerzo misionero de la iglesia. Otra función, no solo la fundaron, no solo iniciaron el esfuerzo misionero, edificaban a la iglesia, dice Pablo en Efesios 4:12. Preparaban a los creyentes para el ministerio, es decir, si había dones en la iglesia y hermanos identificados con sus dones, a través del mensaje de los profetas eran confirmados en las funciones y así se confirmaba a la iglesia y se la edificaba. Unieron a la iglesia, cuarto, y la protegieron. Para producir, dice Efesios 4 también, en los versículos 13 y 14, para producir unidad en la fe y proteger contra falsas doctrinas que por aquellos años polulaban y entraban como cataratas en la iglesia de Dios. Y entonces Dios tenía a sus profetas para mantener la unidad de la fe y proteger contra falsas doctrinas. Los profetas amonestaban acerca de dificultades futuras. Por ejemplo, en Hechos 11, profetizan acerca que vendría una gran hambruna, es decir, iban a venir momentos difíciles y Dios preparaba a su iglesia a través del profeta con un mensaje. Hechos capítulo 20 y 21, se habla y se advierte de que iban a ser algunos arrestados y puestos en prisión. Es decir, que amonestaban los profetas acerca de las dificultades futuras que vendrían a la iglesia. Sexto y último, confirmaron la fe en épocas de controversia. Fíjense, fundaron la iglesia, iniciaron el trabajo misionero, la edificaban a través de los dones y el ministerio confirmado, unieron a la iglesia y la protegieron, amonestaron acerca de dificultades futuras y confirmaron la fe en épocas de controversia. Hechos capítulo 15, por ejemplo, allí está el concilio de Jerusalén. ¿Qué hacemos con la salvación a los gentiles? ¿Son parte o no son parte de la salvación? Se discutía eso. Se levantaron los profetas y Dios dio un mensaje y dijo, también a los gentiles hay que salvar. Y confirmaron la fe en épocas cuando había controversias en la iglesia. Hermanos, si nosotros leyésemos más a la mensajera del Señor, ¿cuántas controversias nos evitaríamos? ¿Cuántos problemas? ¿Cuán edificada estaría la iglesia? ¿Qué decir con el don profético en los últimos días? Muchos creen que el don de profecía cesó al final del periodo apostólico, ¿sí? Muchos creen eso. Inclusive quizás alguno en esta mañana que esté sentado acá o esté sentada acá. Muchas creen que el don de profecía cesó cuando la Biblia cesó. Como la hermana T, no me venga con nada fuera de la Biblia. Cerró la Biblia, se cerró todo, nada de profetas. Bueno, muchos creen así. Pero la Biblia revela la necesidad que tendría la iglesia en el tiempo del fin de obtener conducción divina durante la crisis del tiempo. Hay una continuidad de los dones espirituales, no es que los dones han cesado, hay una continuidad de los dones espirituales en la Biblia, hasta que, como dice el apóstol Pablo, se haya completado su propósito, que es la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso los dones tienen que continuar, hasta que se llegue a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por eso los dones no pueden cesar, ¿sí? Entre ellos, obviamente, el don de profecía. Escuchen. Pablo dijo, no apagues al Espíritu, no menosprecies las profecías, 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20. Pablo dijo, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, 1 Corintios 14, 1. Es verdad que hubo momentos en que los dones disminuyeron y surgieron falsos profetas y desacreditaron el don. ¿Saben? Cada vez que la iglesia cayó en apostasía, no es que los dones se multiplicaban y Dios actuaba más, sino que al contrario, se actuaba menos. Dios actuaba menos, Dios hacía silencio. Ahí, por ejemplo, encontramos el periodo intertestamentario. Dios hace un silencio hasta que después viene Juan el Bautista como profeta. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasó cuando la iglesia primitiva cayó en apostasía, las doctrinas comenzaron a minar la vida de la iglesia y no es que Dios actuó más, no, Dios hizo silencio para ver cómo su pueblo reaccionaba porque ya tenían la luz. ¿Me están siguiendo? Y fíjense que el diablo aprovechó eso y mientras los dones eran totalmente tergiversados,
el don de profecía también, porque se levantaron falsos profetas. Pero eso no significa que Dios haya eliminado el don de forma permanente. Dios mantuvo silencio, pero no significa que lo haya eliminado. La historia bíblica comprueba esto. ¿Qué decir con el don profético antes de la venida de Cristo? Antes de la segunda venida de Cristo, querido adventista, que es lo que nosotros estamos esperando, anhelamos con ahínco que Jesús venga. ¿Qué decir del don profético en este tiempo, en el cual vos y yo hoy estamos sentados? Bueno, es interesante porque Juan el Bautista, ese gran profeta, no hubo otro, dijo Jesús, fue el precursor, el profeta que preparó el camino para la primera venida de Jesús. Hace un par de sábados atrás, el pastor André habló acerca del primer Elías, el segundo Elías y el tercer Elías. No sé si lo viste la predicación o estuviste presente. Estuvo muy bueno. Y él habló acerca de esto. Y cuando nosotros hablamos de Juan el Bautista, ese segundo Elías, ¿sí? Él fue un profeta que preparó el camino para la venida de Jesús, para la primera venida del Mesías. Es lógico pensar que antes de que Jesús aparezca por segunda vez, el don esté nuevamente presente. Si lo estuvo antes en la vida de Juan el Bautista para preparar como profeta el camino de la llegada de Jesús, ¿cómo razonando esto, voy a dudar, más allá de la comprobación bíblica, de que Dios vuelva a utilizar el don antes que Jesús venga? Es interesante porque Cristo menciona en el capítulo apocalíptico del Evangelio de Mateo, allí el capítulo 24, que habla acerca del tiempo del fin y las señales, dice Cristo que tengamos cuidado porque se iban a levantar en el tiempo del fin falsos profetas. Es decir, que si hay falsos profetas, por ende debe haber ¿qué cosa? Verdaderos. Si Jesús te está advirtiendo en este tiempo que se van a levantar falsos profetas, mi querido hermano, solo basta utilizar un poquito la cabeza, decir, bueno, si Jesús me advirtió que hay falsos profetas, es porque en realidad tiene que haber alguno que es verdadero, o algunos que sean verdaderos, ¿sí? Joel predijo un derramamiento especial del don profético poco antes de la venida de Jesús, allí en Joel, capítulo 2, versículos 28 al 31. Ustedes conocen, lo dije recién. Y en ese tiempo vuestros ancianos verán visiones, soñarán sueños, vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos. Es interesante porque cuando Pedro, en Pentecostés, él hace su discurso y comienza a hablar, y los apóstoles comienzan a hablar en lenguas no conocidas por ellos, ¿qué dice Pedro? Esto es lo que dijo el profeta Joel. O sea, en el discurso de Pedro en Hechos capítulo 2, él está citando la profecía de Joel. Pero hay algo que no termina ahí. Ese Pentecostés, hermanos, ese Pentecostés fue la primicia de la plena manifestación que se dará ante la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo sabemos que eso en Pentecostés fue una primicia? No fue la consumación de la profecía de Joel. Porque es interesante. Porque si vos lees Joel capítulo 2, además de decir que los ancianos verán visiones, soñarán sueños, las hijas y los hijos profetizarán, dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, dice Joel capítulo 2. Y eso no pasó en Pentecostés. Por eso tenemos la certeza de que esa profecía se cumple también en nuestros días. Es decir, el don de profecía no cesaría, estaría presente en nuestro tiempo. Para ir terminando, ¿qué decir con respecto al don de profecía en la iglesia remanente? ¿Qué decir con respecto al don de profecía en tu iglesia, en la mía? Apocalipsis, y ahí vamos a ir, para ir cerrando. Apocalipsis capítulo 12, ese capítulo dice que habría dos persecuciones, dos periodos de persecución. Eso revela Apocalipsis capítulo 12. El primer periodo de persecución ya pasó, y es una profecía de tiempo que todos conocemos o deberíamos conocer, que durante la Edad Media habría 1260 años de persecución religiosa. Y eso ya se cumplió a través del poder religioso dominante. Allí se persiguió a los hijos de Dios, ¿sí? Pero además de revelar eso, el capítulo 12 revela otro periodo de persecución. Versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón se airó contra la mujer, la iglesia, se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Muy bien. Fíjense
que acá hay un periodo de persecución. Estuvo el largo de 1260 años, que dice el capítulo, pero acá hay otro periodo de persecución. Dice que Satanás, el dragón, se va a irar contra la iglesia y le va a ir a hacer guerra al remanente, al resto que queda en el tiempo del fin. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Es decir, que este remanente o resto son cristianos que se rehúsan a claudicar su fidelidad a Cristo y se los caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. De las conversaciones posteriores del ángel Gabriel con Juan, se va a desprender con claridad que la frase el testimonio de Jesús se refiere a la revelación profética. Es decir, que el remanente no solo guardaría los mandamientos de Dios, sino que también tendría la revelación profética. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque si vos vas al capítulo 19, versículo 10, dice en otra visión, Gabriel le dice a Juan, versículo 10, capítulo 19, yo me postré a sus pies, dice Juan, para adorarlo. Juan quería adorar al ángel. Y él me dijo, ¿vos estás loco? ¿No? Estás loco. O sea, no hagas eso. No hagas eso. Claro, un ángel, hermanos, rehúsa adoración. Ahora puede venir cualquier paisano y decir, besame los pies, adorame a mí, rezame, ¿no? Un ángel que es superior a un ser humano dice, no me adores, pero viene cualquiera que hace una obra de beneficencia y cualquiera lo adora. ¿Estamos todos? Por eso utilizo esta expresión, no seas loco, o sea, a mí no me adores, ¿sí? Dice el ángel, versículo 10. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos, retengan esa palabrita, tus hermanos, que se atienen a ¿qué cosa? Al testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, que Juan, ante la magnificencia de la visión, ante el ángel que está delante de él, de Gabriel, lo quiere adorar. El ángel le dijo, pará un poquito, no me adores. Yo soy un consiervo como tú, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora, sin cerrar ese versículo, vayamos por favor a Apocalipsis 22, versículo 9. En una visión diferente, pero en un contexto similar de lo que está ocurriendo, dice, otra vez, pero él me dijo, no lo hagas, porque él se quería postrar, versículo 8, ahí dice que se quería postrar. Y el ángel en el versículo 9 le dice, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos. ¿Tus hermanos quiénes? Acá otra clave. En el capítulo 19 dice, mirá, Juan, no me adores, le dice el ángel. Yo soy siervo contigo, soy consiervo como tus hermanos que se atienen al espíritu de profecía, al testimonio de Jesús. Y acá dice, mirá, Juan, no me adores, yo soy consiervo como tú, como tus hermanos, ¿quiénes? Los profetas. Mis hermanos, querida iglesia, por estas conversaciones del ángel con Juan se desprende con claridad que la frase testimonio de Jesús se refiere a la revelación profética. Es interesante porque esa expresión espíritu de profecía, es decir, que son los hermanos de Juan, porque Juan era profeta, sus hermanos también son profetas como él, los apóstolos, quienes hayan estado en ese momento, y el ángel le dice, mira, yo soy como ellos, yo soy como vos, como un profeta, porque yo soy un ángel, yo soy un enviado, yo soy un mensajero. Bueno, vos como profeta también, vos sos un enviado, vos sos un mensajero. Juan, no hay diferencia entre nosotros. Yo ángel, vos profeta, los dos somos mensajeros. Los dos somos mensajeros. Y nos atenemos a ¿qué cosa? Al testimonio de Jesús, al espíritu de profecía, es decir, la revelación que Dios nos da como mensajeros para comunicar al pueblo. Yo te la comunico a vos, vos se la comunicás al pueblo, pero somos lo mismo. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están captando cómo la profecía va explicando este proceso? La expresión espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, el testimonio que dieron los profetas acerca de Cristo y de la salvación, puede entenderse como tres cosas. Y por favor, si querés apuntar en tu Biblia, en tu celular o donde quieras, esto tenelo presente, porque esa expresión espíritu de profecía puede significar tres cosas. La primera, la expresión espíritu de profecía
puede hacer referencia al Espíritu Santo que inspira al profeta con una revelación de Dios. Cuando en la Biblia vos podés leer, según el contexto, espíritu de profecía o espíritu de Dios, puede representar ¿a quién? Al Espíritu Santo que da una revelación de parte de Dios, ¿verdad? Con un mensaje. Segundo, la expresión espíritu de profecía puede hacer referencia a la operación del don de profecía. O sea, la expresión significa el don. Puede representar al Espíritu Santo, que da una revelación, puede representar al don mismo, así como existe el don de sanidad, el don de hablar en lenguas o cualquier otro don, también está el don de profecía, y esa expresión, espíritu de profecía, puede significar también el don. Y tercero, la expresión espíritu de profecía también puede representar el medio mismo de la profecía, es decir, el medio que Dios utilizó para comunicar la profecía, es decir, el profeta. Cuando vos en la Biblia, según el contexto donde lo leas, lees la expresión espíritu de profecía, puede representar al Espíritu Santo que da la revelación, puede representar al don, propiamente dicho, o puede representar al profeta. Tiene esas tres acepciones. Obviamente del contexto de lo que estamos analizando, nosotros nos damos cuenta que el don en el tiempo del fin se iba a manifestar. Y claro, ¿dónde se iba a manifestar? En un profeta. En un profeta se tenía que manifestar. Porque, a ver, el don de profecía no opera en el vacío, opera en una persona designada por Dios. ¿Saben? Algunos tienen problema con la hermana Juay. Bueno, algunos tienen problema con las mujeres, ¿no? En general. Algunos son más machistas que otros, dicen, ¿no? Yo no veo inconveniente porque la Biblia pone un equilibrio entre el hombre y la mujer de manera excepcional. Pero uno dice, ¿y por qué Elena de Juay? ¿Por qué Elena de Juay? ¿Eso sabe por qué se plantea? Porque vos no conocés historia denominacional. ¿Por qué Elena de Juay? ¿Qué? ¿A Dios se le antojó que sea Elena de Juay? Eso es porque no conocés historia denominacional. Porque si vos conocieras historia denominacional, sabrías que Dios, antes de llamar a Elena de Juay, primero llamó a dos hombres. Y esos hombres, uno fue de apellido Foy y otro fue de apellido Fox. Uno era de tez morena y el otro era de tez blanca. Norteamericanos también, donde surgió el remanente, ¿sí? Ahora, esos dos hombres, cuando Dios los llamó a ser profetas, rechazaron el llamado de Dios. Entonces, leamos, por favor, historia denominacional para saber esto. Ellos dos rechazaron. En tercer lugar, Dios llamó a Elena de Juay. Y como las mujeres siempre van al frente, ¿qué hizo la hermana Juay? ¿Tenía miedo? Claro que tenía miedo, tenía 16 años. 16 años cuando aceptó el llamado. Claro que tenía miedo, pero fue al frente. Y aceptó lo que los otros dos caballeros más grandes no aceptaron. ¿Vieron? Benditas las hermanas entre nosotros. Hermanos, el don profético, el testimonio de Jesús a la iglesia por medio de la profecía, abarca una característica distintiva de la iglesia en el tiempo del fin. No solo guardará los mandamientos de Dios, se atendrá con fidelidad a Cristo y a su ley, sino que además tendrá el espíritu de profecía, la revelación profética. Tendría un profeta en su medio. Dios le impartió el don de profecía a la iglesia del Éxodo. ¿Se acuerdan? Allí, la iglesia del Éxodo, la de Moisés, con el fin de organizar, instruir y guiar a su pueblo. Dios le proveyó de un profeta a esa iglesia del Éxodo. Dice Oseas, capítulo 12, versículo 13, por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, ese era Moisés, y por un profeta fue guardado. No es sorpresa descubrir la existencia de ese don entre los que participen del éxodo final. Este éxodo final, que seguirá la segunda venida de Cristo, constituye el cumplimiento final y completo de Isaías, capítulo 11, versículo 11. No lo busquen, yo se los voy a leer. Isaías es el cumplimiento final de aquellos que estamos por participar del éxodo final, cuando Jesús venga a buscarnos y entonces vayamos a las moradas celestiales. Isaías capítulo 11, versículo 11 dice así: en ese tiempo el Señor volverá a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo que está disperso en los países del mundo. Qué interesante, qué belleza ese versículo. Ahí habla de Siria, Egipto, ¿verdad? Pero es una representación de los países del mundo. En ese tiempo el Señor volverá, y ese tiempo, hermano, es este tiempo.
En ese tiempo, el Señor volverá a extender su mano para recobrarte, para recobrarme, para recobrar el remanente de su pueblo que está disperso en el mundo. En la crisis final revelada por las Escrituras, en la cual la ira del gran dragón satánico se experimentará en toda su plenitud, con el fin de ayudar a su pueblo. Miren, hermanos, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Dice, en la crisis final, cuando el diablo está ensañado con ira, satánico 100%, para tratar de destruir al pueblo de Dios, se va a manifestar todo su poder en su plenitud, dice, con el fin de ayudar a su pueblo. Dios, en su amor y bondad, le dio a su iglesia la seguridad de que no estarían solos en este intenso conflicto. El testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, los guiaría por caminos seguros hasta su objetivo final, la unificación con su Salvador en la segunda venida. Por eso Dios dio este don a la iglesia, porque te ama, porque me ama, porque quiere que caminemos, ¿qué cosa? Seguro, camina y prospera, camina y prospera, camina hacia adelante, camina hacia arriba, camina y prospera. Dios quiere resguardarte hasta que sea la consumación de todo y la unificación con Él como Salvador. Termino diciéndote esto, la profecía del Apocalipsis, según la cual el testimonio de Jesús se manifestaría por medio del espíritu de profecía en los últimos días, constituye un desafío para cada uno de nosotros hoy. Creer en el testimonio de Jesús, querido hermano, es un desafío para vos y para mí, hoy. De no adoptar, ¿cuál es el desafío? No adoptar una actitud de indiferencia o incredulidad, sino obedecer el mandato que dice, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Saben? Hay mucho que ganar o mucho que perder dependiendo que realicemos o no la investigación bíblica que Dios requiere. ¿Me escucharon bien? Quédate con esta frase. Hay mucho que ganar o hay mucho que perder dependiendo si realizamos o no la investigación bíblica requerida por Dios en este asunto. Finalmente, las palabras de Josafat son tan verdaderas hoy como cuando fueron pronunciadas. Dijo Josafat, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, crean al Señor vuestro Dios como la hermana T. Crean al Señor vuestro Dios y van a estar seguros. Pero crean a sus profetas y van a hacer ¿qué cosa? Prosperados. Hermanos, en el nombre de Dios les digo, y me lo digo a mí mismo, creamos y sigamos caminando, creyendo en Dios y no soltándonos de su mano. Pero además creamos a su profeta y nuestro camino va a ser ¿qué cosa? Va a ser ampliamente prosperado. Dios no necesita darnos más revelación de nada. Todo está revelado. Simplemente será un desafío para cada uno de nosotros, dependiendo qué hagamos con respecto a la investigación bíblica que Dios requiere en este asunto. Dios te bendiga para que realmente puedas amar el don de profecía, puedas hacer de los escritos de la mensajera del Señor esos escritos que te consuelan, te guían, te corrigen, te amonestan para encontrarte con tu Salvador personal. Que Dios te bendiga y Dios ayude a la iglesia a poder valorar tan amor, tan grande que el Señor ha tenido al concedernos este don como iglesia. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración.